Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presente. Agradezco a cada uno por el espacio que han podido hacer para poder estar en esta pequeña exposición. Este proyecto va enfocado en el lavado de dinero y de activos en El Salvador. Entonces, reiterando, muchas gracias por esa disposición que han tenido. Y para dar inicio a esta exposición, vamos a compartir pantalla. Y vamos a iniciar esa exposición. El lavado de dinero y activos en El Salvador. Como conceptos básicos, vamos a enfocarnos en el lavado de dinero. También tenemos el financiamiento al terrorismo, etapas del proceso del lavado de dinero, métodos utilizados para lavar dinero, las personas políticamente expuestas en este tema. Más de algunos de los que estamos aquí, pues tenemos ya una idea de lo que es el lavado de dinero, ¿verdad? El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Consiste en ajustar la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Es la actividad por la cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras resultado de actividades ilegales para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lícitas, perdón. Y como un cuarto concepto que tenemos es la actividad que desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales cuyo objetivo principal es que el dinero aparezca como el fruto de una actividad económica financiera legal, ¿verdad? Creo que podemos comprender, ¿verdad? Lo que es el lavado de dinero como introducción. También vamos a poder esta noche observar lo que son algunas clases de dinero. En primer lugar tenemos dinero negro. El dinero negro es aquel que procede de actividades criminales o ilegales, tales como extorsión, la prostitución, el narcotráfico, el contrabando, el comercio ilegal de armas y cualquier otra equiparable. Por su naturaleza es un dinero que no es posible declararlo. Otro tipo de clase de dinero tenemos el dinero sucio. Es todo aquel dinero que no haya sido declarado por la persona u organización que lo recibe. No necesariamente supone un origen ilegal o que provenga de actividades delictivas. Un ejemplo de ello podemos ver los ingresos no declarados en la correspondiente declaración de los impuestos, ¿verdad? Entonces, esa es una clave muy importante en este tema, porque cuando una empresa no declara sus impuestos por todas las operaciones que han tenido, ¿verdad? Entonces, para el fisco, en este caso el Ministerio de Hacienda y otras entidades que intervienen en lo que es el lavado de dinero y de activos, se les es muy fácil
poder suponer, ¿verdad? En primera instancia, que hay una evasión de impuestos. Y por tal razón, ¿verdad? Esto da la pauta a que esta empresa comience a ser eh, investigada por las autoridades pertinentes. Las etapas de lavado de dinero, según el Grupo de Acción Financiera Internacional, son tres las etapas que en el proceso de lavado de dinero. En primer lugar tenemos la colocación, en segundo lugar tenemos la intercalación y el tercer puesto tenemos la integración. La primera etapa es la colocación. Entonces, insiste en que los ingresos de los fondos ilegales e entidades legítimas, tradicionalmente instituciones financieras o intermediarios financieros no bancarios, el concepto ha sido ampliado a otras entidades, etapa donde es más susceptible de detectar el lavado de dinero. Aleja los fondos de su origen ilícito, etapa en la que se aplican las diversas estrategias de lavado de dinero. Usualmente existe complicidad, ya sea por dolo, que es intención, ¿verdad? O por negligencia, culpa. En la segunda etapa tenemos el fraccionamiento. Unas características de esta segunda etapa es que los fondos ya han sido introducidos al sistema formal. Comprende varias y diversas operaciones. Las operaciones son por montos inferiores a los permitidos. Utiliza monedas virtuales, documentos o transferencias. Dificulta el rastreo y verificación contable del dinero. Las operaciones e instrumentos más comunes utilizados en esta etapa, cheques de viajeros, giros entre múltiples instituciones bancarias, operaciones por medio de bancos offshore, transferencias electrónicas, compra de instrumentos financieros con posibilidad de rotación rápida y continua, compra de activos de fácil disponibilidad en empresas ficticias. Entonces, en esta segunda etapa se trata de que lo que vimos en la primera etapa es que nosotros tenemos dinero, ¿verdad? Ilícito. Entonces, para estas personas que lavan dinero, entonces ellos lo que buscan es colocarlo y poder hacerlo legal. Y la tercera etapa es la integración. Algunas características de esta tercera etapa es que los dineros lavados se incorporan al sistema económico normal. Ha desaparecido el origen ilícito y ahora son lícitos. Los nuevos dineros provienen de ahorros, inversiones comunes, inversiones de capital y otras similares. Permite la creación de entidades que forman una cadena para facilitar, perdón, el lavado de dinero en empresas fantasma, ¿verdad? Las inversiones se realizan en actividades o empresas que sirven a la organización criminal. Se prefieren sectores que mueven grandes sumas de dinero para facilitar el ocultamiento de dinero. Entre unos ejemplos podría ser el turismo, ¿verdad? Los casinos, hoteles, empresas de transporte, etcétera. Métodos usados para lavar dinero. El trabajo de hormiga. División de los dineros ilícitos en varias transacciones menores que no generen sospechas. Esto quiere decir, ¿verdad? En pocas palabras, nosotros tenemos una cierta cantidad, ¿verdad? De dinero, suponiendo que somos
personas que contrabanda drogas, y o buscamos, ¿verdad?, que ese dinero pueda ser colocado por pequeñas cantidades, ¿verdad? Y que el fisco o las autoridades no puedan sospechar que este dinero proviene de actividades ilícitas. Entonces, lo que tratan aquí de explicarnos es que hay que moverlo en pequeñas cantidades para que no sea detectado de una forma muy fácil. Un segundo método es la complicidad de empleados. Es aquí donde los funcionarios se prestan, pueden ser funcionarios bancarios o financieros, que facilitan el ingreso a través de no reportar las operaciones sospechosas. Creo que se comprende muy fácil, ¿verdad? Este segundo método. Como tercer método son las mezclas de dinero. Fondos de origen ilegal se mezclan con los fondos de empresas o instituciones legalmente establecidas. Se expresan como utilidades de la empresa. Métodos usados para lavar dinero. Tenemos también las empresas fantasmas. Empresas legales que existen solo en papel y aparentan actividad para justificar el ingreso de dinero negro. Tenemos también las compras de bienes o valores. El criminal dice compra bienes o valores por debajo de su precio de mercado, luego los revende a precio de mercado para obtener una ganancia. Contrabando de dinero. Es la movilización no declarada de dinero usando medios de ocultación. Bueno, aquí un ejemplo claro es el enriquecimiento que no se puede justificar, ¿verdad? Okay. O sea, todo aquel dinero que nos ingresa a nuestras cuentas bancarias o simplemente lo tenemos guardado, ¿verdad? Y no depositado en una cuenta bancaria. Esto suele pasar, no sé si ustedes se dieron cuenta en las noticias, que, bueno, varias personalidades, ¿verdad?, que son políticamente expuestas, les suele pasar este tipo de inconvenientes, ¿verdad? O suelen utilizar estos métodos para lavar dinero. Entonces, y cuando comienza la investigación, ¿verdad? Al final venimos y nos damos cuenta de que tienen propiedades en uno y otro lugar, tienen mansiones, vehículos de alto valor. Entonces, es ahí donde se puede ver que estos métodos, ¿verdad?, son reales y que son utilizados y que no de por gusto están como estipulados en el uso de estas personas. Métodos usados para lavar dinero también están las transferencias bancarias o electrónicas, uso de Internet para mover fondos ilícitos de una entidad bancaria a otra u otra, sobre todo entre distintos países. Entonces, a esto se les pueden llamar como transferencias internacionales, ¿verdad? Transferencias entre corresponsales, dos o más empresas. También tenemos falsas facturas o doble facturación. Facturas con valores inflados, el dinero negro cubre la diferencia con el valor real. Esto también es bastante utilizado y se han dado casos aquí en El Salvador. También están las garantías de préstamo, ¿verdad?, en la que una persona adquiere crédito para adquisición de bienes. El crédito se paga con dinero negro.
Uso de amnistías fiscales. El blanqueador se acoge a amnistías fiscales pagando con el dinero negro, con lo que se regularizan los fondos. Ok, continuamos. Ahí dimos el ingreso a una compañera. Tenemos también lo que son las diferencias entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El financiamiento al terrorismo, tenemos aquí, por ejemplo, fuentes de los fondos. En el financiamiento del terrorismo dice que son actividades legales e ilegales. Por el lado del lavado de dinero tenemos actividades ilegales. El propósito en financiar el terrorismo dice que es financiar actividades ilegales, el propósito. En cuanto al lavado de dinero, limpia lo procedente de actividades ilegales. El motivo, ideología, filosofía, y por el lado del lavado de dinero tenemos que son ganancias. El destino para el financiamiento al terrorismo, obviamente, y valga la redundancia, es financiar actividades terroristas. Y por el lado del lavado de dinero, invertir en empresas legales, conservación de la riqueza. Tenemos a PPE, que son las personas políticamente expuestas. Habrá de entenderse todo aquel sujeto que está comprendido en el artículo 236 y 239 de la Constitución de la República. Artículo 2, literales A, B y C. Y artículo 52 de la por Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Algunos ejemplos de estas personas políticamente expuestas: está el presidente y vicepresidente de la República, vicepresidente de la República, diputados de la Asamblea Legislativa, designados a la presidencia de la República, ministros y viceministros de estados. Y así usted puede apreciar en este listado que tenemos cuántas personas más se consideran personas políticamente expuestas. También tenemos jueces de primera instancia, gobernadores departamentales, que son los alcaldes, jueces de paz y miembros de consejos municipales. También a ellos se consideran personas políticamente expuestas. En el artículo 52 tenemos lo siguiente: personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Todos estos conceptos fueron incluidos en las reformas a la ley de lavado de dinero y de activos. En el marco legal y regulatorio de lavado de dinero, como antecedentes tenemos, en orden con la tendencia mundial y ciñéndose a políticas y protocolos internacionales, El Salvador emite la ley de
contra el lavado de dinero y de activos en diciembre de 1998. Es una ley de carácter híbrido, pues contiene disposiciones de índole penal y aspectos de índole administrativo. Establece los mecanismos básicos que deben usarse para la detección de las acciones ilícitas de lavado de dinero, muchas de las cuales se traducen en obligaciones para la detección para las empresas, siguiendo la tendencia general de que las empresas mismas son las primeras llamadas a coadyuvar con el estado de la detección de tales acciones. Una de las reformas, la ley sufre reformas estructurales en el año 2014, destacándose el hecho de que a partir de la reforma toda sociedad mercantil está sujeta al cumplimiento de dicha ley, mientras que anteriormente solo se estaban obligadas a su cumplimiento las entidades que expresamente aparecían listadas en la ley. El porqué de las reformas. Las organizaciones criminales que dependen del lavado de dinero han ampliado su ámbito de acción, más allá que aquellas empresas que inicial y tradicionalmente se han utilizado con tales fines, como son las instituciones financieras, ¿verdad? Esto debido a que sectores ajenos al financiero no estaban sujetos a controles estrictos en la materia. Aquí tenemos unos principios básicos del marco legal. La ley reconoce que el delito de lavado de dinero puede darse con el conocimiento y anuencia de la empresa que lo lleva a cabo o sin tal participación directa. Las empresas que lo hacen voluntariamente habitualmente han sido creadas específicamente con tales fines y su actividad mercantil es simplemente una fachada. Muchas empresas legítimas con actividad mercantil y productiva verdadera pueden convertirse en participantes involuntarios de tales actividades, pues dichas actividades se ocultan bajo la apariencia de operaciones legítimas. La detección temprana del dinero y activos que se pretende legalizar debe ser el objetivo fundamental de todas las acciones encaminadas a prevenir el lavado de dinero. Este objetivo solo puede lograrse a través de la acción verificadora y fiscalizadora de tales activos, que en la primera etapa del delito solo pueden ser realizadas por las empresas mismas. La falta de diligencia o el incumplimiento de las obligaciones de la ley de lavado de dinero se califica como un cumplimiento culposo de obligaciones encaminadas a la prevención de delitos con las respectivas consecuencias legales. Tenemos como el ámbito de aplicación los sujetos obligados. Los sujetos obligados, según el artículo 1 de la ley contra el lavado de dinero, anuncia su objeto de la siguiente forma. La presente ley tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de activos, así como su encubrimiento. Esta ley, según el artículo 2, es aplicada en general a toda persona natural o jurídica. Ampliación de sujetos obligados. En virtud de las reformas legales del año 2014, antes descritas, la enunciación taxativa de sujetos obligados que hace la ley básicamente se extiende limitadamente a todas las sociedades,
Pues ahora el numeral 20 del artículo 2 de la ley en estudio establece que son sujetos obligados cualquier otra institución privada o de economía mixta y sociedades mercantiles. Clasificación de sujetos obligados. El instructivo de la UIF, por su parte, hace una distinción específica entre los sujetos obligados, distinguiendo entre las empresas que pertenecen al sistema financiero y las que no, llamando a estas últimas actividades y profesiones no financieras designadas. Los delitos de lavado de dinero. En esta ley se establece el delito especializado de lavado de dinero y de activos, el cual básicamente abarca todas las acciones directas o indirectas encaminadas a llevar a cabo tal acción según el artículo número 4. Ejemplo de un delito de lavado de dinero: abrir un depósito a plazo con fondos provenientes del comercio de drogas, invertir en una empresa con fondos provenientes del pago de un secuestro. Además, se establecen casos especiales del delito de lavado de dinero, el cual extiende el alcance del delito a acciones paralelas o accesorias requeridas para llevar a cabo de actividades de lavado de dinero. Un ejemplo de esto es recibir a título de una donación, ¿verdad?, un monto en efectivo para invertirlo en una empresa mercantil legítima, sabiendo que estos fondos provienen del comercio de la droga. Tenemos otros delitos generadores. Un ejemplo de ello es una sociedad de demanda por evasión de impuestos. Puede ser por tal hecho también ser perseguida por el lavado de dinero, pues los montos no pagados no han tenido origen ilícito y se han tenido que llevar a cabo actividades de lavado de dinero para legalizar y poder utilizar dicho fondo, ¿verdad? En casos especiales de encubrimiento tenemos como ejemplo la sociedad del ejemplo anterior, que recibe un aporte de capital y debiendo informarlo no lo hace, o ante un requerimiento especial de información se ve imposibilitada de hacerlo, pues no cuenta con la estructura contra el lavado de dinero para proveer la información requerida. Obligaciones de índole administrativo. Una de las obligaciones es que los sujetos están obligados y deben ejecutar acciones que tienen como objetivo la detención temprana de capital ilícito mientras se intenta introducir en sociedades mercantiles. Dentro de las obligaciones más relevantes podemos mencionar obligación de informar determinadas operaciones a la autoridad respectiva, a la UIF. Se establece también la obligación de establecer políticas de debida diligencia, encaminadas a revisar, detectar y calificar las operaciones que deban informarse. Se establece también, además, la obligación de capacitar al personal para detectar las operaciones a informar, establecer mecanismos de auditoría interna, identificación precisa de clientes. Esto, pues, según la información que nos proporcionaron en este proyecto de lavado de dinero, en el taller, pues ahí había mucha información importante en donde hablaba de estas obligaciones que tenían
del lado administrativo, ¿verdad? En poder detectar y poder clasificar, ¿verdad? O calificar las operaciones, si estas eran lícitas o ilícitas, ¿verdad? Entonces, incluso estas obligaciones, al incumplirse, conllevan también un grado de consecuencia, ¿verdad? Que puede ser hasta encarcelado. Entonces, es algo muy delicado y muy importante conocer de esto para poder aplicarlo, ¿verdad? No es lo mismo leerlo o querer comprenderlo a ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, considero que esto es bastante importante, pero también es algo delicado. Como le mencionaba, estas pueden conllevar hasta sanciones penales. Las sanciones penales para cada uno de los delitos tipificados como lavado de dinero es conforme a su naturaleza penal en términos de prisión establecido en cada uno de ellos. La sanción es para todos los involucrados en la actividad delictual, incluyendo autores materiales, intelectuales, coautores y cómplices y encubridores, sea la participación de todos estos dolosa o culposa. Entonces aquí viene lo delicado, ¿verdad? En cuanto a estas personas que son administrativos y que trabajan en esta área, este, tienen que saber, ¿verdad?, lo que hacen, y por eso estas personas tienen que pasar como una acreditación, ¿verdad?, internacional, de la que yo tengo entendido que aquí en el país no hay. Entonces, todas estas personas muchas veces tienen que hacerlo fuera del país, y creería yo que también hay formas virtuales de poder obtener esto, ¿verdad? Está como una credencial donde a uno la autoriza. Aquí está, continuando siempre con las sanciones penales. En el caso de incumplimiento de obligaciones administrativas, los destinatarios de las sanciones enunciadas serían los responsables de la ejecución de políticas preventivas de lavado de dinero y del efecto de estas. Las altas autoridades de dirección y administración del ente obligatorio. Según el artículo 38 del Código Penal, dice actuar por otro. Y aquí nos sigue dando algunos artículos con relación a las sanciones penales, ¿verdad? La sanción diferida, sin perjuicio que las obligaciones de la ley de lavado de dinero se encuentran vigentes, incluyendo la de, la de certificarse ante la UIF, y su cumplimiento es sancionable según los términos antes expresados. La sanción específica frente a las instituciones financieras respecto al uso del sistema financiero no estará vigente sino a partir del 31 de diciembre del 2015. Responsable directo. La ley de lavado de dinero, incluyendo las reformas enunciadas, básicamente confiere la categoría de sujetos obligados a todas las sociedades mercantiles
existentes en el territorio de El Salvador. El responsable directo del cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero es la alta autoridad y gerencia de los entes obligados, los cuales pueden delegar la ejecución de dicho cumplimiento conforme a la ley. El oficial de cumplimiento. Para determinado tipo de sociedades mercantiles, la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley solo puede llevarse a cabo mediante la figura del oficial de cumplimiento, quien es un funcionario especializado y dedicado exclusivamente a darle cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicha ley. Y para ello podríamos estudiar el artículo 14. Las sociedades que requieren necesariamente de un oficial de cumplimiento son aquellas supervisadas por una institución oficial en su rubro ordinario de actividades. Ejemplo, las instituciones financieras pues están supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. La AFP están supervisadas por la Superintendencia de Pensiones. Esto quiere decir que cada empresa tiene un ente quien supervisa todas las operaciones. Oficialía de cumplimiento. Algunas características de esta función es que gozan de independencia del dueño de la empresa, tiene capacidad de decisión, sus miembros no pueden ser despedidos o removidos por el cumplimiento de sus funciones. En conglomerados financieros, tanto el oficial como la oficialía de cumplimiento pueden ser una sola entidad, sujeto a la decisión de la junta directiva. El comité de cumplimiento estaría compuesto mínimo por 5 miembros, un director ejecutivo o gerente general, director o gerente de riesgo, un director o gerente de operaciones y gerente de cumplimiento. Son nombrados estos por la junta directiva u órgano equivalente y debe notificarse a la UIF conforme a los requisitos exigidos al nombramiento del oficial del cumplimiento. ¿Qué pasa con las sociedades no supervisadas? Las sociedades que no están obligadas a tener un oficial de cumplimiento pueden cumplir las obligaciones de la ley de lavado de dinero mediante personal interno o externo, con funciones específicas o generales, sin más modalidades que la de cumplir efectiva y diligentemente los parámetros de dicha ley. Aquí tenemos las operaciones sujetas a reportes. Tenemos como número 1 operaciones activas, número 2 operaciones pasivas y número 3 operaciones de servicios. En las operaciones activas, en estas operaciones están comprendidas los préstamos, créditos, descuentos, depósitos en instituciones de crédito o entidades financieras. En las operaciones pasivas quedan comprendidas operaciones de depósitos bancarios, a cuenta de ahorro o a plazo. Y las operaciones de servicios, estas quedan comprendidas que son los fideicomisos, mandatos, comisiones. ¿Qué operaciones debo reportar si soy un oficial de cumplimiento, verdad? Todas aquellas operaciones que se
sumen o se excedan de $10,000. Esto puede ser que se dé en un día o en el lapso de un mes y que sean operaciones en efectivo. A estas se le llaman operaciones únicas o múltiples en efectivo. Las operaciones por única o múltiples, cualquier medio, debemos reportar aquellas operaciones, ya sea en un día o en el lapso de un mes, aquellas operaciones financieras por cualquier medio físico o electrónico que sumen una cantidad o que excedan de $25,000. Esto dice que también es como un requisito que aplique el mismo plazo de 5 días hábiles. Tenemos las operaciones sospechosas. No determina plazo de realización de las operaciones, no importa el medio que se utilice. Es indiferente el monto de la transacción. Debe informarse igual que las anteriores. O sea, no se debe dejar pasar ninguna operación sospechosa, ¿verdad? Por muy sencilla o incomprensible que sea, ¿verdad? Siempre tenemos que reportarla. Tenemos un código de ética. Tanto los manuales de procedimientos como el código de ética responden a la naturaleza propia de la empresa y deben ser aprobados por la autoridad máxima de la misma. Este código de ética también debe de crearse una política para conocer a su cliente y un plan anual de capacitaciones para todo el personal de la empresa en temas de prevención de lavado de dinero. ¿Qué debe de contener una política para conocer a su cliente? En primer lugar, esta persona se debe de identificar. Hay que requerir los documentos. Puede ser legal, corporativa y tiene que presentar también referencias comprobables. En segundo lugar, debe de ser del conocimiento suyo una investigación de los documentos, ¿verdad? Entonces tiene que tener como una base de datos en donde usted pueda verificar o validar la identidad de este cliente. Análisis de validez de la información. Monitoreo. Establecida la relación con el cliente, debe dársele seguimiento con atención a cualquier irregularidad. Y como cuarto punto tenemos el aprendizaje. La identificación de factores de incidencia, determinación de otras acciones preventivas. En conclusión, cumplimiento necesario debería ser todas las obligaciones establecidas por la ley de lavado de dinero. Deben cumplirse so pena de incurrir con las sanciones establecidas en dicha ley. El cumplimiento de las obligaciones de dicha ley también conlleva la presunción de encubrimiento culposo y de los otros delitos establecidos por la ley. El incumplimiento de las obligaciones de dicha ley también puede dar lugar a indicios de culpabilidad en delitos como la administración fraudulenta y la evasión de impuestos. Entonces, esto ha sido todo con respecto a la ley de lavado de dinero y de activos en El Salvador. Les agradezco mucho por su presencia y pues sin más por el momento, pues voy a dar por finalizada esta presentación.
Si tendrán alguna pregunta, ¿verdad? Pues pueden hacerla. Y si no hay, pues esto sería todo. Agradecerles por su tiempo. Sé que ya es tarde y pues muchos tenemos que ir a trabajar el día de mañana. Y pues con respecto al tema, ¿verdad? Es de mucha importancia para todos. Quién sabe y que pues más adelante esto puede ser algo que nosotros podamos tenerle mayor interés y eh, poder culturalizarnos y poder especializarnos, ¿verdad? Porque para esto hay que especializarse y pues déjenme decirle que esto es bien remunerado. Así que les agradezco por su presencia y pues pasen una excelente noche. Con mucho gusto, Gabriela. Buenas noches. Gracias por asistir. Sí, Gracias, brother. José. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, José. Listo. Gracias, Magdalena, también por asistir. Estefanía, Hugo, muchas gracias por estar. Kevin,